Dios te bendiga, hermano. Vamos a compartir palabra de Dios como siempre. Y venimos viendo acerca de la verdadera fuente, ¿no es cierto?, en estos estudios que venimos mirando de a poco. Pero como yo decía en una prédica, no los estudios, si no se practican, no sirven. Un culto, si no ponemos por obra la palabra, o sea, no tiene validez. No vemos y no entramos en lo que Dios quiere que entremos como hijos de Dios. Por eso es tan importante poner por obra la palabra de Dios. Y es un beneficio tremendo para cada uno de nosotros. Y es por eso que, bueno, venimos mirando cómo separar palabra de maldición y palabra de bendición. Vimos que aún en iglesias se sueltan palabras de maldición y de bendición. Y dijimos, bueno, esto no debe ser así. Y también separamos los falsos fundamentos. Hay que saber bien acerca del verdadero fundamento, que también lo vimos. Y hoy vamos a aprender, porque Dios dice que nosotros debemos predicar un evangelio de gracia. Dijimos que debe ser así porque evangelio de ley no existe, porque la ley nunca trajo nada bueno, al contrario, trae cosas malas. Por eso el evangelio de la gracia es el evangelio que está del lado de Dios. No es que haya muchos evangelios, sino que hay uno solo, y ese es el evangelio de la gracia de Dios. Pero el evangelio de la gracia, nosotros, como dijimos, en el evangelio de la gracia está todo lo que necesitamos. Y en el evangelio de la gracia nosotros nos hace ministros competentes. Ministros competentes. Si usted piensa, yo no sirvo para nada, yo esto, aquello, lo otro, y se autocritica, quiero decirle que Dios dice que nosotros somos ministros competentes. Y esto hay que creerle a Dios. Como dice por ahí en una palabra, ¿no? Una vez me preguntaron, ¿cómo estás para predicar? Y yo le dije, si vos me preguntás si estoy preparado para predicar, te digo no, pero le creí a Dios, porque Él nos hace competentes, Él, su presencia. Entonces, yo les dije, mirá, si vos me preguntás si estoy preparado para predicar, te digo no, pero le creí a Dios, que Dios dice, abre tu boca y yo la llenaré. No dice, vos tenés que llenarte. No, todo pasa por Él. Entonces, si le creemos a Él, entonces yo voy a encarar lo que Dios ponga a mi paso. Cuando me dijeron, mirá, tenés que dirigir los matrimonios, un día voy a contar esos testimonios. Yo era joven y había matrimonios grandes, y yo decía, ¿qué les voy a enseñar a los matrimonios grandes si yo recién comienzo como matrimonio? ¿Qué les voy a enseñar a ellos? Pero le creí a Dios que Dios podía usar mi vida, y para la gloria de Dios muchos matrimonios fueron ministrados. Así que quiero que le creas a Dios, porque en donde Dios te pone, vos te tenés que acordar de eso, que sos ministro competente para Dios, que Dios te puede usar, sea en el área que sea, con los jóvenes, con esto. A mí me decían, tenés que guiar los jóvenes, tenés que preparar alguna alabanza o algo. Yo de música en cero a la izquierda, pero le creí a Dios, y para la gloria de Dios tuvimos 4 grupos de jóvenes en la alabanza, para la gloria de Dios. Entonces es creerle de lleno a la verdadera fuente que nos hace ministros competentes, y como veíamos en la prédica anterior, Dios nos llama a predicar el evangelio de la gracia. Y aquel varón del cual compartimos, Dios le dijo, te llamé para que prediques el evangelio de la gracia. Y predicar el evangelio de la gracia no es solamente prédicas, ¿no? Y ahora vamos a ver eso, porque tenemos que aprender
a ministrar con gracia, ser ministradores de gracias, de gracia. Por eso en el video anterior dijimos que íbamos a ver esto. Y yo quiero compartirte, es una enseñanza muy simple, pero poderosa, pero si la pones en práctica. Por eso vamos a ver en Mateo capítulo 10, versículo 8, dice, a ver, Mateo 10, 8. Mateo 10, 8 dice así: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Todo eso viene por la gracia de Dios. Nunca te mires a vos mismo, porque eso viene por Dios. Y si vos le crees a Dios, todo esto es posible para los hijos de Dios. Y tenemos que poner en práctica, como vimos en el estudio, conociendo a Dios, conociendo la verdadera fuente, conociendo su presencia, la persona de Dios. Y cuando vos conoces la persona de Dios, Dios te va a empezar a enseñar y todo eso. Pero si no vas a la presencia, o sea, no sirve de nada el estudio. Por eso es hermoso ir a la presencia de Dios. Y por eso es hermoso dejar que Dios obre en nuestras vidas. Y nunca te mires a vos mismo, porque Dios es el que quiere usar tu vida. Y en esta palabra miren lo que dice: sanad enfermos. Pero si nunca voy a orar por un enfermo, nunca voy a ver si Dios verdaderamente lo que dice es así. Entonces tenemos que creerle de lleno, porque esto pasa por la fe, no pasa porque si vos sos el cristiano que mejor se porta y merece el favor de Dios. No, mi hermano, el favor de Dios vino cuando vos y yo éramos una basura espiritual, por así decir. Después vamos a ver eso. Entonces Dios obra con la gracia de Dios, obra aún con los peores. La gracia de Dios viene sobre los peores. Y es por eso que tenemos que darnos cuenta que si Dios vino sobre mi vida como siendo el peor, ¿cómo no voy a ser usado por Dios cuando empiezo a dejar que Dios moldee mi vida? Con más razón ahí. Por eso es importante que veamos, Dios dice: limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, y dice esto, y acá vamos a entrar en esto: de gracia recibiste, dad de gracia. Y si bien acá no está hablando de la prédica de gracia, pero acá Dios nos está enseñando a dejarnos ministrar por el Evangelio de la gracia, pero también soltar el Evangelio de la gracia. De gracia recibiste, de gracia debemos dar. ¿Qué recibí de gracia? Porque te vuelvo a repetir, yo cuando conocí de Dios no era el mejor cristiano, el que estaba al 100%, entonces Dios dijo: bueno, ahora que estás al 100% vas a recibir mi gracia, vas a recibir mi bendición. No, Dios me perdonó siendo el peor de los pecadores. Dios soltó su amor, y eso tenemos que aprender, que Dios ha soltado ya su favor sobre nuestras vidas para que seamos ministros competentes. Y te voy a enseñar con ejemplos, con vivencias, cómo ministrar con gracia. Porque en muchos lugares nos enseña esto, de predicar con gracia. ¿Por qué? Porque se enseña ley, y como dijimos, la ley condena, la ley te trae ira, la ley no trae paz, no trae nada de eso. Y es por eso que como hijos de Dios y como agraciados por Dios, debemos aprender que Dios soltó sobre nuestras vidas un montón de cosas: salvación, vida eterna, perdón de pecados, redención, todo eso. Pero de la misma manera que recibimos, la Biblia enseña, tenemos que dar. Y te voy a
compartir ejemplos de gracia. En una oportunidad, les voy a contar varios testimonios, ya que en el video anterior no pude compartirles ninguno porque se extendía, pero en este les voy a contar un par de testimonios. En una oportunidad, en un trabajo, conozco un chico cristiano. Este chico, nos comenzamos a hablar con él y sabiendo que éramos cristianos, bueno, un día lo veo muy mal, pero tan mal que se renotaba. Le digo, ¿qué te pasa, hermano, que estás tan mal? Me dice, no sabes, Carlos, ayer me peleé con mi papá, me agarré a trompadas con él y me quedé mal, me quedé muy mal, Carlos, me decía, casi llorando. Y me dice, ¿cómo yo, un hijo de Dios, llegué a tal punto? Me dice. Le digo, ¿hace cuánto que conoces del Señor? Me dice, hace un montón, hace mucho tiempo. ¿Nunca te enseñaron a ministrar con gracia? Me dice, no. ¿Qué es eso? Y qué lástima que se enseñe poco de esto. Y entonces le digo, contame por qué te peleaste. Y me dice, mi papá toma, hace un desastre, siempre haciendo lío. Entonces me dice, yo hablé con él bien, le aconsejé, no te escucha, le prediqué de la palabra, nada, no quiere saber nada. Muchas veces dice, me enojé y discutimos mal, y le dije, es tiempo de que cambies, y qué sé yo, y le empecé a gritar. Y entonces, y bueno, y llegamos hasta este punto en donde empezamos a discutir nuevamente. Él me quiso levantar la mano y terminamos peleándonos, y le pegué y me quedé mal, me decía. Entonces le digo, voy a contarte cómo tenés que hacer. Le dije, te hago una pregunta. ¿Sirvió, le digo, los consejos que le diste? Me dice, no. ¿Sirvió que le hables de Dios y nunca quiso? ¿Sirvió? No, me dice. ¿Sirvió, le digo, el que vos te enojes con él y haya discusiones? ¿Sirvió eso? No. ¿Sirvió que te agarres a golpe con él? No, me dice, peor, no sabe cómo está, me odia. Entonces le digo, tiempo de ministrar con gracia, porque Dios nos llamó por gracia y nosotros, como vemos en esta palabra, de gracia recibiste, de gracia tenés que dar. Te hago esta pregunta, le digo, cuando vos conociste a Dios y Dios soltó su perdón sobre tu vida y soltó el amor sobre tu vida, le digo, ¿vos cómo eras? ¿Eras de lo mejor y te ganaste el favor de Dios? ¿O cómo eras cuando llegaste a Cristo? Y se quebró. Carlos me dijo, yo era una basura. Somos dos, le dije. Porque nosotros llegamos así. Así llegamos al Evangelio, siendo de lo peor. Y Dios obró y soltó amor, misericordia, aunque no lo merecíamos. Si hoy yo te digo, tu papá se merece que lo perdones, no. Entonces, de gracia recibir perdón de Dios siendo lo peor. Y si Dios hizo conmigo eso, yo tengo que soltar gracia. Tengo que soltar gracia también. Así que vas a hacer algo, le digo. Y le vas a pedir perdón a tu papá. Porque la Biblia dice que tenemos que respetar a nuestros padres y todo eso. Por eso los consejos de Dios son buenos para nosotros. Entonces él le dije, le vas a pedir perdón y le vas a decir algo. Sea como lo encuentres a tu papá, le vas a decir, cambies o no, te voy a amar igual. Cambies o no, te voy a amar igual. Entonces, haz eso y después contame si vale la pena ser un ministro de gracia, un ministro competente como Dios nos hizo. Solo que a veces no lo ponemos por obra, y si no lo ponemos por obra, entonces los estudios no sirven. No sirve el conocer la palabra, no sirve conocer el consejo de Dios, si no lo ponemos por obra. Entonces, cuando este muchacho va y hace eso, y dice que cuando él se acercó a su papá, lo primero que su papá hizo fue cubrirse pensando que él le iba a pegar nuevamente. Y él le dijo, no, papá, no vine a pelear, no vine a discutir. Te vine a decir algo, papá, perdóname. Perdóname porque
me fui de tema con vos, lo que hice no está bien delante de Dios, entonces te pido perdón, papá. Y le dijo, y te voy a decir algo más, papá, cambies o no cambies, le dijo, yo te voy a amar igual. Y sabe que esas palabras impactaron en su papá. ¿Y saben por qué impactaron? Te voy a enseñar algo. Cuando vos ministrás con gracia, la gracia viene de la verdadera fuente, viene de Dios, viene de Jesucristo, viene del Espíritu de verdad, del Espíritu de gracia, viene del verdadero Evangelio, el Evangelio de la gracia. Ministros de gracia tenemos que ser. Entonces, cuando hay ministración de gracia, ¿sabéis quién respalda eso? Lo respalda Dios, lo respalda Jesucristo, lo respalda el Espíritu de gracia, y el mover del Espíritu obra cuando hay un ministro de gracia. El poder de Dios se suelta con el ministerio de gracia, se suelta con el ministerio poderoso que Dios nos dio, que es su evangelio de gracia. Y cuando ministramos con gracia, hay un respaldo de la deidad de Dios, del único y verdadero Dios, aunque se manifieste de tres formas, pero la Biblia dice hay un único Dios, y el respaldo de la deidad de Dios está en los ministros de gracia. Y vas a ver que Dios te va a usar, como dice acá, para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos, para echar fuera demonios. Todo eso está para el cristiano, por su gracia. Y cuando esta palabra impactó en su papá, el papá se quebró. ¿Y saben lo que dijo? Hijo, yo te tengo que pedir perdón a vos, yo tengo que ser tu ejemplo, y no soy un ejemplo. Mira lo que soy, un borracho, que lo único que hace es lío, y no sé, quiero cambiar y no puedo, decía. Pero le dijo, papá, Dios va a obrar. Y dice, mi papá me pidió perdón, yo lo abracé y lloramos juntos. La gracia de Dios. Y me decía, Carlos, contarte una cosa, pero fue tremendo porque era Dios obrando ahí. Claro que Dios obra cuando los ministros de gracia ministran con gracia, y a Dios le agrada esto. ¿Saben por qué? Porque Él vino lleno de gracia y de verdad. Él respalda su palabra. No va a respaldar a Carlos, no va a respaldar a la persona. Lo que Dios respalda es su palabra, porque su palabra tiene poder para salvación primeramente, dice. Entonces me contó, vino contento, era un día sábado, me acuerdo, y teníamos que trabajar hasta el mediodía, y le digo, nos dijeron si podemos quedarnos un poco más, y yo me voy a quedar un poco más. Le digo, ¿vos qué haces? No, me dice, me voy porque, te cuento, me dice, yo estoy viviendo en un lugar prestado, pero quiero hacer mi casa, así que estoy preparando los fierros. No entiendo mucho, pero estoy preparando los fierros, ya acabé los pozos. Quiero hacer las bases para mi casa. Bueno, eso es otra cosa más, me decía, que a mí me dolía. Porque mi papá le ayudó a todo el mundo, me dice, y a mí nunca me ayudó en nada. Pero bueno, dejale, digo, Dios va a traer bendición. Estas cosas traen bendición. Entonces, trabajó hasta el mediodía y se fue. El lunes, cuando lo veo gozoso. Y me dice, Carlos, no sabe lo que pasó. ¿Qué pasó? Viste que te dije que tenía que trabajar, hacer esto, y que ahí yo no sé mucho, me decía. Y bueno, mi papá sí, él es un maestro mayor de obra, y él sabe todo. Vos sabés que cuando yo llego, Carlos me dice, Dios me sorprende. Y tenía todo ya levantado, tenía hecho las bases, las columnas, solo estaban llenando, la última columna estaban por llenar. Y yo me sorprendí que había un montón de personas ahí. Y entonces no sabía qué es lo que estaba pasando, y lo veo a mi papá trabajando con toda esta gente. Y entonces, bueno, me acerqué y le dije, ¿qué onda, papá? ¿Qué pasó con esto? Entonces le dice, estas son con la gente con la que yo me iba a tomar, dice. Y claro, él no conocía de Dios, y entonces en su vocabulario decía, me traje todos estos borrachos. Dijo, a todos los que yo le ayudé a construir. Entonces le dije,
yo quiero que me ayuden porque le quiero construir la casa a mi hijo y bueno, me deben ese favor, me van a ayudar. Y todos dijeron sí. Así que me los traje y acá estamos. Y bueno, yo contento, dice, me contaba este chico, contento, dice, llené la última columna. Hermoso quedó, me dice. Carlos me dice, qué tremendo que es esto. Claro, porque saben una cosa, te voy a contar, y este es un punto muy importante que los cristianos debemos conocer. Cuando vos soltás gracia, la fuente de gracia no se termina. Y el Señor dice y nos da a entender para que recibamos gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Vos soltás gracia y viene más gracia sobre tu vida. Hay más bendición, gracia sobre gracia. Es lo que Dios quiere. Y él estaba recibiendo una sobregracia. Fíjense qué diferencia. Ser ministros de ley, porque él le aplicaba ley a su papá. Vos tenés que cambiar, vos tenés que hacer. Eso es lo que la ley nos decía a nosotros. La ley nos mostraba el pecado y nos decían, estos son ustedes, pecadores, bla, 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 pero nunca nos ayudó. Pero en la gracia de Dios, la gracia te ayuda, mi hermano, la gracia te levanta, la gracia te cambia. Si dejas que Dios obre en tu vida, la gracia te va transformando tu vida. Entonces ya no debemos ser ministros de ley, primero porque dijimos que evangelio de ley no existe, sí evangelio de gracia, y tenemos que ser ministros de gracia. Y te cuento otro testimonio. Tengo un montón, espero que agarre uno. Recuerdo también en una oportunidad una mujer. Esa mujer decía que siempre tenía problemas en su casa, siempre. Y cada vez que ella venía había que orar por ella, porque venía cargada, luchada, con todas las mochilas encima. Así que teníamos que orar por ella y ministrarla. Una mujer de años de cristiana. Entonces me dicen un día, yo era muy nuevo en el Señor, y me dicen, Carlos, vení que vamos a orar por esta mujer. Y el que me decía esto me dice, si vos llegas a recibir algo de parte de Dios, avísame, hacemos una seña y yo te dejo que vos ministres. Amén. Si bien Dios es el que ministra. Somos un canal nada más. Y bueno, la cosa es que empezamos a orar por esta mujer. Entonces Dios me muestra cómo era ella en su casa. Y claro, ¿qué se iba a querer convertir el marido y conocer a Dios? ¿Qué iba a querer conocer a Dios si ella en su casa aplicaba todo ley? Y como te dije, la ley no trae nada bueno. Entonces ella, ¿saben lo que le decía a su esposo? Vos tenés que conocer de Dios, porque vos sos esto, sos aquello, sos lo otro. No ministraba gracia. Y le decía todo, un montón de cosas. Y le decía, sos un mundano, por eso haces esto. Y cuando se iba allá a mayor, vos sos el diablo en persona. Así. Entonces le dije, hermana, ¿quiere recibir algo? Usted hace esto, esto y esto en su casa. Y dijo, sí. Se quebró. Y esto no debe ser así. Le dije, ¿cómo va a venir? Porque cuando ve a un cristiano que aplica ley, que está lleno de ira, enojo y todo eso, ¿qué va a querer venir a la iglesia? ¿Para ser como ella? No. Y la Biblia enseña que tenemos que ser luz, que tenemos que ser la sal que sala al mundo, que tenemos que ser ministros de gracia. Ya no quieren ver al viejo Carlos, ya la gente no quiere ver a la vieja persona, quiere ver la nueva criatura que fue hecha en nosotros por gracia. Y ahí tenemos que entrar en eso. Entonces esta mujer reconoció eso, y cuando reconoció, le dijimos lo mismo, ministre con gracia, pídale perdón a su esposo y sea verdaderamente un hombre o una mujer de gracia, es lo que tenemos que ser. Así que ella, bueno, hizo lo mismo,
fue, pidió perdón, ella cambió su actitud. Yo le dije, no le hable más del Señor así. Porque ¿saben una cosa? A veces las palabras sobran, pero los hechos son los que pegan de lleno con gracia. La gracia de Dios sobra con poder cuando nosotros obedecemos a lo que Dios dice, cómo tenemos que andar y cómo caminar. Así que esta mujer hizo eso. Sabe que el marido se quebró. El marido vio que ella había cambiado de una manera tremenda. Entonces, el marido, eso fue un día jueves o un miércoles, no me acuerdo bien, pero el domingo lo tuvimos en la iglesia y ese hombre fue tocado por Dios, creyó en el Señor, no se apartó nunca más. Y no saben, era la bondad en persona. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a ministrar con gracia. También contaba en una oportunidad esto. Fíjense en lo que es ministrar con ley a ministrar con gracia. Nos llaman para que seamos líderes de jóvenes. Yo tenía unos 70 chicos, una cosa así, no me acuerdo, y mi esposa tenía 70 chicas que teníamos que ministrar, y íbamos, o sea, juntos ministrábamos a estos chicos. Entonces, cuando íbamos a ministrar a una chica, su papá anteriormente había hablado con nosotros. Escuche, su papá cristiano, no estamos hablando de alguien de afuera, un papá cristiano. Y miren esto, ese papá habla conmigo acerca de su hija. Y ¿saben lo que me decía? Me enteré que vas a ser el líder, Carlos, de todos estos chicos. Y dentro de ellos está mi hija. Y me decía, ¿sabes mi hija? Mi hija es un desastre. Me decía, mi hija es una chica que anda con uno y con otro. Y es un desastre de persona, me decía. Y mi hija hizo caer a muchos siervos. Ya sabes de qué manera, me decía. Y le dije, me dice, encima, no sabes cómo se comporta, es muy maleducada, me decía él. Y sabes, en casa es el diablo. Así que ten cuidado, Carlos, te vas a enfrentar con eso y vas a tener que ministrar y lidiar con ella. Y entonces le digo, ¿sabes una cosa? Yo ni pienso lidiar con ella. ¿Cómo? Me dice, ¿no es que vos estás como líder para enseñarle a ella? Le dije, sí, pero yo no voy a tratar con ella. Dios va a tratar, porque si yo trato, nada. Pero si yo dejo que Dios obre, vas a ver que Dios va a obrar. Y él me miraba como diciendo, hasta que no lo vea, no lo creo. Medio Tomás, ¿vio? Y fíjense, este papá cristiano soltaba cada palabra. El otro día vimos cómo no soltar palabras inmundas, como hijos de Dios, no podemos. Pero él soltaba toda pestilencia sobre su hija. Y eso no debe ser así. Debemos soltar lo mejor sobre nuestros hijos. Y estamos aprendiendo todo esto. Así que bueno, llegó el momento de hablar con esta chica, y cuando hablamos con ella, dijo, no me digan nada. Lo primero que hizo fue cubrirse, no me digan nada. Porque ya habló conmigo el pastor. El pastor le aplicó ley. Le dijo, porque vos tenés que cambiar, porque vos sos una pecadora, fíjate lo que andas haciendo. Consejos que no sirven. Muchas veces los consejos no sirven. Y yo no digo que no aconseje, claro que los consejos son buenos. Pero hay veces que tenemos que tener estrategia de gracia y no de ley, porque la ley no sirve. Dijo, ya me dijo el pastor lo que soy. El copastor también me dijo que tengo que cambiar, que no sé qué. Mi papá también me lo dice, es más, mi papá me trata de mundana, mi papá dice que soy el diablo en persona, que nunca voy a cambiar. Y le digo, no, yo no te voy a decir eso, no te iba a decir eso. ¿Y qué me iba a decir?
y le dije esto. Y cuando yo solamente dije esto, sentí la presencia de Dios, porque te vuelvo a repetir, Dios mira cuando ministramos con gracia y Dios va a respaldar cuando ministramos con gracia. Le dije, lo único que te quiero decir es que Dios te ama. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque yo recibí el amor de Dios siendo lo peor. Vos no me conocías, pero yo era de lo peor. Y Dios me amó con un amor entrañable. Dios también te ama a vos. Yo no soy mejor que vos. Vos no sos mejor que yo. Vos y yo somos pecadores. El pastor también se equivoca. Ha sido un pecador. El copastor lo mismo. Todos nosotros venimos de ese mismo lugar. Acá no hay ninguno que no sea pecador. Todos hemos pecado y nos desviamos. Después te voy a compartir ese pasaje donde habla de eso, que todos nos desviamos a una, que todos somos pecadores. Eso es lo que la ley decía de nosotros, pero cuando vino la gracia de Dios, Dios vino para transformar, para ayudarnos. Y entonces le dije, ¿sabes que Dios nos ama tanto, pero tanto, que Él murió en la cruz por todos nosotros, por el pastor, por el copastor, por mí y por vos? Y ¿sabes? Le dije, si no hubiese ningún pecador y serías la única pecadora, mi Cristo se hubiese sacrificado por vos porque te ama. Mi Cristo lo hubiera hecho solo, aunque seas la única pecadora, mi Cristo lo hubiera hecho porque Él te ama con amor entrañable. Y se quebró. Lo mismo que aquel papá de este joven que te contaba. Esta chica se quebró. Y dijo, yo quiero cambiar, pero yo no sé cómo cambiar, no sé qué me pasa, no sé por qué soy tan rebelde, y empezó a llorar. Y le dije, solo recibí el perdón de Dios, recibí el amor de Dios. Y entonces dijo, ¿querés recibirlo? Le dije, sí. No es que tuvo que hacer una gran oración, simplemente le digo a mi esposa, abrazala. Y mi esposa la abraza con gracia, con el amor de Dios. Y cuando la abrazó se quebró y empezó a llorar. Y dijo, qué lindo, nunca había sentido esto. Claro, recibió el perdón de Dios, porque la ley no trae perdón, pero la gracia de Dios trae perdón. Amén. La gracia de Dios hace que el amor de Dios empiece a venir dentro de tu corazón, dentro de tu mente, para cambiarte, para moldearte y para que seas un ministro competente de gracia. ¿Saben lo que pasó con esta chica? Estaba tan contenta con lo que sentía, que dio un vuelco pero tremendo, a tal punto que ella quería servir a Dios. Tremendo esto. Quería servir a Dios y dice, ¿saben? Yo conozco muchos chicos, claro, ella al hacer todas aquellas cosas, ella tenía el teléfono de todos los chicos. Tenía el teléfono de las chicas también, sabía que había chicos que se drogaban, sabía que había un montón de chicos que estaban perdiéndose. Y sabe, ella dijo, le digo, ¿es verdad que antes había muchos más chicos? Sí, me dice. Bueno, le digo, vamos a empezar a trabajar con esto y vamos a buscar los chicos. Le digo, pero como yo no tengo ni la dirección, ni las casas de ellos, no tengo ni su teléfono. Y entonces ella me dice, yo tengo el teléfono. Entonces mi esposa le dice, ¿querés ser nuestra secretaria? Yo, dijo. Y ella quería servir a Dios. Sí, sí es para Dios, yo quiero servir. Y, ¿saben? Dios usó, mire, siento tanta presencia. Dios usó lo que muchos descartan. Dios usó lo que llamaban pecadora. Dios usó a la que le decían diablo. Dios usó a esa persona. ¿Y sabe quiénes descartaban? Los ministros. Pero ministran ley y no gracia. ¿Quién se va a convertir si ministramos así? Debemos predicar gracia. ¿Saben lo que sucedió? Esa chica empezó a hacer una lista y empezamos a visitar a los chicos. Algunos estaban perdiendo la droga, otros en un montón de cosas. Y saben, para la gloria de Dios, Dios usó nuestras vidas, usó a esta chica y yo de tener 70 chicos en esos cultos,
Llegamos a tener como 100 y pico de chicos. Mi esposa de tener 90 chicas, pasó a tener no sé cuánta cantidad de chicos. Y Dios hizo una obra tremenda. Muchos chicos salieron de los vicios, de la droga, de cuántas cosas que el enemigo pone para destruirlos. Así que esta chica fue un canal tremendo de bendición. Y Dios, ella era la mano derecha de nosotros, por así decir, para servir a Dios. Y Dios se manifestaba con gloria. Saben, llegó un momento dado que esta chica, fíjense lo que dice esta palabra: sanad enfermo, limpiad leproso. Cuando verdaderamente nosotros dejamos que Dios obre, así como esta chica que dejó entrar el perdón de Dios, aunque no se lo merecía como nosotros, y dejó entrar el amor de Dios y dio un vuelco a su vida. Saben, esta chica un día me llama y me dice: mamá está muy grave, la van a operar. Y dice, le hicieron estudios y ya la quieren operar. Entonces me dice, ¿podría venir y usted orar? Porque a veces creemos que solo Dios usa a los pastores, a los evangelistas, a los misioneros. No, mi hermano, Dios usa a su iglesia. Dios usa a cada uno de nosotros y nos hace ministros competentes para poder ministrar con gracia. Así que ella me llevó como diciendo, bueno, él es el líder, porque yo les contaba testimonios, vivencias con Dios. Y entonces ellos siempre se veían como lejos de todo esto, que puedan ser usados por Dios. Y a mí me veían como muy allá arriba. Pero esto no es así, esto es para todos. Así que cuando voy a visitar a su mamá en el hospital, en la clínica, me dice, ore pastor por ella, me presenta ore mi hermano, me dice por ella. Y bueno, me presenta a su mamá y le digo, ¿y qué no crees que Dios te puede usar? Y me quedó mirando como diciendo, de vuelta, ¿a mí? Primero como secretaria no creía y fue usada tremendamente. Y ahora cuando yo le decía, ¿no crees que Dios te puede usar, como dice aquí, para sanar enfermos? Y le dije, yo no voy a orar, vas a orar vos. Bueno, dijo, y me gustó esa actitud, que no lo dudó, listo, lo hago. Eso es creerle a Dios. Saben que para la gloria de Dios, ella oró y yo simplemente respaldé la oración, pero ella oró por sanidad. Y saben, para la gloria de Dios, los médicos se quedaron sorprendidos. La mujer no tenía nada y a la noche ya, porque eso fue al mediodía, a la noche le dieron el alta. Ese es Dios, ese es nuestro Dios. Dios de amor, de misericordia, Dios de gracia, Dios de poder. Él no descarta a nadie que le abra el corazón, no importa cuánto haya hecho. Por eso te quería compartir en Romanos 3, 9 al 19, miren lo que dice ahí. Vamos a leer Romanos 3, del 9 hasta el 19, vamos a leer. Miren lo que dice aquí. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Escuche bien esta palabra. Miren lo que dice. Pablo decía, ¿acaso nosotros somos mejores que ellos? ¿Acaso yo soy mejor, hermano, porque estoy ya dentro de la iglesia? ¿Soy mejor que los que están afuera? Y muchas veces pasa eso, que nos creemos mejores. Y esto no debe ser así. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros, los hijos de Dios, decimos, los mundanos, aquel es un diablo, aquel es esto, aquel es lo otro, juzgamos y condenamos. Y Pablo dice, ya hemos acusado a todos que están bajo pecado, ya los acusamos de pecadores, los acusamos de todo. Y eso es lo que hacía la ley. Pero ahora ya no estamos bajo ley, sino bajo gracia, dice la palabra. Y entonces tenemos que ser ministros de gracia. Basta de juzgar, basta de condenar, basta de todo aquello que la ley es eso es la ley. Por eso Pablo decía, ya acusamos a todos.
Ya está. Tenemos que ser ministros de gracia ahora. Y miren lo que dice. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. Y fíjense en lo que está escrito, porque esto es ley pura. En la ley pura, miren lo que dice. No hay justo ni siquiera uno. Vos no sos justo, yo no soy justo, el pastor no es justo, aquel no es justo, ninguno es justo. Lo que la ley dice es eso. No hay quien entienda, dice. No hay quien entienda que tenemos que cambiar, que tenemos que tener una nueva vida. Ninguno entendía eso. No hay quien busque a Dios. Ninguno buscábamos a Dios. Es más, dice su palabra, no me eligieron ustedes, yo los elegí. ¿Y por qué me elegiste, Señor? Por gracia. También dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Eso es lo que la ley decía de nosotros. Son unos inútiles, todos. Acá no hay ninguno que quede afuera de esto, solo Jesucristo. Pero miren esto, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo eso Dios decía de cada uno de nosotros, del pastor, de mí, de todos. Entonces, Pablo decía, ¿para qué seguir acusando? ¿Para qué seguir señalando? ¿Para qué seguir siendo de ley que acusa, condena, juzga? ¿Para qué? Por eso él aclara en el 19, porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero el Señor a nosotros nos dice, ya no estás bajo ley, sino bajo gracia. Te llamé como un ministro de gracia, para que ministres gracia, para que practiques la gracia de Dios, porque cuando practicamos la gracia de Dios, hay un respaldo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la deidad obrando en aquellas personas, en los ministros competentes de gracia. Por eso, mi hermano, tenemos que ser ministros de gracia. Y también, miren lo que dice para confirmarte que no estoy diciendo cualquier cosa. En Romanos 6:14 dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo ley, sino bajo gracia. Amén. Esa gracia que nosotros no merecíamos, esa gracia que otros no merecen. Pero cuando nosotros ministramos con gracia, así como nosotros recibimos esa gracia de Dios, de gracia recibiste, de gracia tenés que dar. No quiero extenderme más porque el tiempo se extiende, pero en la próxima prédica también vamos a enseñar que Dios nos da poder y autoridad. El Señor dice en la palabra que leímos, vayan y salen enfermos, echen fuera demonios, todo eso. Vamos a hablar acerca de la autoridad que tenemos como hijos de gracia, como ministros competentes para echar fuera demonios, para echar lo que nos sirve, para echar todo aquello que está manejando la vida de las personas, porque hay gente que son manejadas por el enemigo. No lo saben, como esta chica que decía, no sé por qué hago esto, quiero cambiar y no puedo. Como aquel papá que decía, no sé por qué me embriago tanto y hago tanto lío, no sé, quiero cambiar, hijo, pero no puedo. Y nosotros, los de la gracia de Dios, los ministros competentes, tenemos que enseñarles a ellos que no son ellos, no tenemos lucha contra carne y sangre. No es que yo tengo que agarrarme a trompadas con mi papá. No es que tengo que ser un maleducado y hacer un desastre. ¿Saben? Eso pasa porque no han comprendido el ministerio de gracia. Y nosotros ahora, como ministros competentes, tenemos que aprender
que no tengo lucha contra carne y sangre. No es contra mi papá, no es contra mis hijos, no es contra mis hermanos, no es contra nadie, sino contra huéspedes espirituales de maldad, dice el Señor. Así que el próximo video vamos a hablar de esto, de la autoridad de Dios nos da a los ministros competentes de gracia. Y vamos a ver qué tremendo es también saber usar esto, porque esto es bueno, pero hay algo más acerca de eso. Tenemos que aprender, como dice la palabra, que no tenemos lucha contra carne y sangre, y sería bueno también que aprendamos como ministros de la gracia de Dios también a ser libre, porque Dios a mí también me hizo libre, porque saben una cosa, un desastre de persona, pero qué bueno que es que muchos vinieron y con palabras de gracia me llamaron al Evangelio. Así que el próximo video vamos a hablar acerca de eso, de ministros competentes y con autoridad de Dios, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, y vamos a entrar en esa área también para la gloria de Dios. Mi hermano, que Dios te bendiga, y quiero aprovechar este video porque sé que familiares ven este video, porque partió un hermano, Luis, y así que el Señor bendiga a la familia, lo fortalezca, sabiendo que Él está ya en un mejor lugar. Por eso no es un pésame, porque saben una cosa, cuando nosotros conocemos de Dios, no es un pésame, ellos pasaron a mejor vida, allá nos encontramos con ellos, allá por la gracia de Dios nos vamos a encontrar allá con ellos. Por eso Dios bendiga a esa familia, y desde ya toda la gloria sabemos que es para el Dios de gracia, de amor y de misericordia. Dios te rebendiga. Dios te guarde, bendiga, que extienda su amor y te muestre el favor. Dios te mire con agrado y te Dios te guarde, bendiga, que extienda su amor, que muestre el favor. Dios te mire con agrado y te Amén.
te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia me acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la fama que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón.
estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. Cuántas veces me has llamado y 1000 veces te he ignorado. Tu amor no queda cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Tú me llamaste, aquí estoy, tú me elegiste, aquí estoy, me rescataste, aquí estoy. Toma mi corazón, tú me llamaste, aquí estoy, tú me elegiste, aquí estoy, me rescataste, aquí estoy. Toma mi corazón, tú me llamaste.